En esta noche en el libro de Éxodo, capítulo 31, el último versículo, y vamos a leer algunos versículos del 32. Éxodo 31, Éxodo 31, 18, y continuamos en el 32, unos versículos de ahí. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Vamos más adelante en el versículo 26 del 32. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno una espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre todos vosotros. Vamos a poner nuestra Biblia a un lado y vamos a orar. Pido, hermano, que eleve una oración en esta hora y le pida al Señor que le hable. Señor Jesús, gracias, Señor, en esta noche, Dios, por tu presencia, Señor, por tu Espíritu, Señor, en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos hables, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu gloria, Señor, se manifieste en esta noche, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor Jesús. Tú eres maravilloso, Señor. Eres poderoso, Señor. Eres grande, Señor Jesús. Háblanos, Señor, conforme a tus palabras, Señor. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Vamos a tratar el tema: el precio de la consagración. El precio de la consagración. Gloria a Dios. Moisés fue el hombre utilizado por Dios para guiar al pueblo a través del desierto. El propósito de este hombre era el de rescatar al pueblo de la esclavitud de los egipcios y así ayudarlos a cruzar el desierto para entrar a la tierra prometida. Dios les prometió a ellos una bendición. Dios les prometió a ellos una tierra, una promesa que no se la hizo a ellos directamente, sino que se la hizo a Abraham a causa de su fe. Y la fe de Abraham alcanzó a mover la mano de Dios y a aguantar y a soportar todo lo que el pueblo hizo en el desierto. Sin embargo, sus actos tuvieron consecuencias. La primera de ellas fue haber dudado de lo que Dios tenía al otro lado para ellos, porque los 10 espías que no tuvieron fe reportaron que ciertamente sí había una tierra que fluía leche y miel, que ciertamente había algo grande al otro lado, pero que vieron que los hombres que habitaban ahí eran gigantes, eran hombres que no podían ser vencidos por el pueblo de Israel. Y esto no fue lo que Dios quería. Es más, ellos fueron enviados a reconocer a la tierra, no a reconocer a los enemigos. Sin embargo, ellos se dejaron intimidar porque les hacía falta fe, les hacía falta confiar en Dios, les hacía falta creer más en Dios, les hacía falta poder entender que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Cuando Dios dice que Él va a hacer algo, Él lo cumple.
Aleluya. Y si Él les prometió a ellos la tierra prometida, era porque se las iba a dar. No era de que Dios estaba mirando a ver cómo salían las cosas, cómo resultaba todo. No era que Dios estaba esperando o experimentando a ver si le salía el experimento de haberlo libertado. No, Dios nunca se equivoca. Él es perfecto en todo lo que hace, y Él es el dueño del cielo y la tierra. Todas las cosas son de Él y para Él. Él tiene el dominio, y se lo demostró a ellos con el país más potente del mundo en ese tiempo. El imperio egipcio era el imperio más poderoso que había en la tierra. Era el Estados Unidos de ese tiempo. Gobernaban casi el mundo, y ellos, viendo cómo Dios, el Dios de ellos, había acabado con el faraón y había acabado con su poder para sacarlos a ellos de Egipto, ¿cómo iban a dudar de pueblos pequeños que no eran ni siquiera conocidos? Y a veces la vida del cristiano se convierte así. Son libres de Satanás, que es el Dios de este siglo. Son libres del pecado, que es una cosa tan terrible. Son libres de los vicios. Son libres de tantas cosas tan horribles. Y cuando se enfrentan a gigantes pequeños, entonces dudan y no le creen a Dios. Entonces cuando viene la prueba o cuando viene el desánimo, entonces ahí mismo pierden la fe. Después de que Dios acabó con ese Satanás y lo derrotó en la cruz y nos dio la victoria a nosotros, que por eso estamos hoy aquí, porque Dios nos libertó de las garras de Satanás. Nadie podía decir que era libre sin conocer a Cristo, porque sabemos todos que el pecado esclaviza y que no hay nadie que sea libre. Por eso el Señor le dijo: el esclavo no permanece para siempre, pero el Hijo sí permanece para siempre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Por eso es importante que reconozcamos que Dios venció a Satanás en la cruz del Calvario por nosotros. Pero ¿qué sucede cuando ya estamos caminando? ¿Qué sucede cuando ya estamos en la jornada, ya estamos en aquella travesía con Dios? Ahí empieza la duda, y dudamos de cosas pequeñas que no se comparan a donde Dios nos sacó. Aleluya. Y a Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta que no le crean. A Él no le gusta que la gente no tenga fe. A Él no le gusta la gente que no cree en Él, la gente que se queja, la gente que todo el tiempo está buscándole el no, el pero, diciendo no se puede, no lo logramos, no podemos hacerlo. Aleluya. Hablaba la hermana y decía que cómo es posible que nosotros hemos podido, con esta cantidad que somos, que ninguno de nosotros es millonario, podemos pagar este lugar. ¿Sabe por qué se ha pagado? Porque Dios está con nosotros. Aleluya. Y eso es una demostración de que esto no funciona. No funciona por el hombre, no funciona por la mano del hombre, ni la fuerza del hombre. Funciona por el poder de Dios. Quiero decirles, hermanos, en Bergenfield somos aproximadamente unos 15 hermanos, no somos muchos, es poquita, la iglesia es pequeña. El año pasado, cuando empezó el año, le preguntaba al tesorero: hermanos, ¿y cómo estaba la situación económica al principio de año? Y me dijo: estaba terrible. Teníamos un déficit de $6,000, debíamos 6 meses de renta, no nos habían sacado de este lugar y estábamos en rojos. Y yo le dije: hermano, pero ¿cómo es posible que la iglesia de Dios llegue a ese punto? Y yo le dije: pero le dije, hermano, ¿y cómo estamos ahora? Yo sé que estamos bien porque alcanzamos a salir de la deuda. Y me dijo: estamos con $4,000 de más. Aleluya. Y ya diciembre lo hemos pagado. Y yo le dije: pero ¿cómo es posible que 15 hermanos puedan sostener esto? Aleluya. Y después caí en cuenta y dije: es que no es por el hombre. Aleluya. No es por el hombre, no es por la fuerza del hombre, no es por el dinero del hombre, es por el poder de Dios. Si alguien le cree a Dios, Él hace todo posible. Aleluya. Yo a veces me rasco la cabeza y me pongo a hacer cuentas, pero todos estamos haciendo unos votos y estamos ahí luchando. Pero yo no podía creer cuando entré a la congregación, se debía la mitad, se debían $3,000, se debían 3 meses de renta. Y ahí empezamos a aplicar la fe. Y yo le dije a la iglesia: nos quedan 2 soluciones, se llama la fe y la oración. No queda otra cosa más que hacer, porque no hay nada más efectivo que la fe y la oración. Y le dije: vamos a ponernos a orar y vamos
vamos a aplicar la fe y va a ver cómo Dios nos va a sacar de esta situación y nos va a poner en alto. Y así fue, aleluya. Dios empezó a multiplicar y empezó a sacarnos de allí, de modo que ya pagábamos por adelantado la renta. ¿Sabe por qué? Porque Dios se manifiesta en medio de la oración y en medio de la fe. Qué bueno aplicar el poder de Dios. Qué bueno que dejemos de escuchar tanto sermón motivador donde todo me va a salir bien sin que yo haga nada. Mejor aprendamos el secreto del poder de Dios. Y el secreto del poder de Dios se encuentra detrás de la fe y la oración. Aleluya. Es por eso que es necesario creerle a Dios en el caminar. Es por eso que es necesario permanecer en Dios. Es por eso que es necesario permanecer y prevalecer en Dios. Es necesario mantener la fe activa, mantener la fe al 100%. Es necesario estar conectados con Dios todo el tiempo para poder alcanzar las cosas en Dios. Este desánimo ocasionó algo muy terrible en el pueblo de Dios, porque el pueblo prefirió escuchar a los 10 que no tenían fe y no escuchó a los 2 que dijeron: ciertamente son gigantes y grandes, pero no son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Si Dios nos sacó de Egipto siendo esclavos de ellos, ¿cuánto más no nos va a dar a estos hombres gigantes cuando ya somos libres? Aleluya. ¿Cuándo más no nos va a dar Dios la victoria cuando ya somos libres? Si cuando éramos esclavos Él nos libertó del pecado, iglesia, ¿cuánto más no te va a dar Dios ahora cuando ya eres libre? Por eso el apóstol Pablo le escribe a Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis esclavos otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Porque muchos quieren volver atrás. Ellos quisieron volver atrás. Ellos quisieron y deseaban las cosas que tenían cuando eran esclavos. Y es algo que no tiene sentido, porque cuando alguien pasa necesidad, se sobreentiende que a través de su necesidad hace lo que sea por tratar de mitigar esa necesidad. Pero el pueblo de Dios no tuvo ninguna necesidad estando en el desierto, porque Dios les proveía todo lo que ellos necesitaban y no tuvieron que pasar ninguna necesidad, ninguna vicisitud. No tuvieron que pasar nada malo en el desierto, porque Dios se lo daba. Y déjeme decirle, mi hermano, Dios te da todo lo que tú necesitas. No digas que no. Si te faltas porque no tienes sabiduría para poder administrar lo que Dios te ha dado, pero en esta hora yo te vengo a decir: Dios te ha dado lo que tú necesitas. Aleluya. Es por eso que debemos nosotros tener en cuenta y saber lo importante que es estar pegado de Dios. Este pueblo era rebelde, era contumaz, y dependían de Moisés en su vida espiritual. Porque Moisés era un hombre que estaba con Dios, y Dios no está en el valle. Dios no está en la facilidad. Dios no está en lo fácil. Dios no está en lo fácil. Mucha gente quiere acostarse a dormir y esperar que Dios haga todo por ellos y los bendiga y les dé todo. Y déjeme decirle, eso no funciona así. A Dios hay que buscarlo allá arriba en el monte. Aleluya. Por eso decía el salmista: pacientemente esperé a Jehová y oyó Jehová y me puso en lugar espacioso. Aleluya. Sacó mi vida del lodo cenagoso, y que me puso sobre peña, y puso luego cántico luego en mi boca, alabanzas a nuestro Dios. Aleluya. Por eso él decía eso. Y irán de poder en otro salmo: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Porque Dios no se encuentra en lo fácil. Dios no se encuentra dentro de las cobijas. Él no se encuentra en un sofá muy cómodo. Él está en el monte alto y está esperando a ver quién va a ir a buscar su rostro y quién va a subir a su lugar santo.
Por eso Moisés lo sabía. Y Moisés iba y subía al monte y ahí se encontraba con Dios. Tú dice que 40 días duró allá arriba en el monte. ¿Qué comía? Si en el monte no hay comida, no se sabe cómo se alimentaba o qué hacía. Pero lo que sí se sabe era que se encontraba con Dios. Y hay algo que Dios nos da en el monte. Muchas veces queremos la bendición material, aunque la bendición material llega, pero esas son añadiduras. Pero allá cuando Moisés subió al monte, él no encontró la mansión ahí que le tenía Dios preparada. Él no encontró allá el carro del año que lo tenía preparado, no. Él encontró las tablas de la ley. Aleluya. Y le dice: el que haga estas cosas vivirá por la ley, porque estos son los estatutos de Jehová. Cuando Moisés bajó del desierto, no bajó siendo más rico ni más millonario, bajó siendo más sabio, porque conocía la ley de Dios. Aleluya. Y no hay nada más importante, mis amados hermanos, que la palabra de Dios. No hay nada más importante que la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que no te va a hacer torcer del camino se llama la palabra de Dios. Lo que no te va a hacer fallar se llama la palabra de Dios. Lo que te va a hacer próspero se llama la palabra de Dios. Lo que te va a hacer poderoso se llama la palabra de Dios. No es algo efímero, no es algo emocional, es conocer la palabra de Dios. Aleluya. Por eso Moisés fue allá. Y cuando tú subes al lugar santo, tú te vas a encontrar con Dios y Dios te va a revelar su palabra. No hay nada más grande en este mundo que tener la revelación de la palabra de Dios. No hay nada más importante en el mundo que conocer lo que Dios tiene para nosotros. Mucha gente pide y dice: quiero saber la voluntad de Dios en mi vida, quiero saber si debo hacer esto o no hacerlo. Y le preguntan a todo el mundo: a ver, ¿será que qué piensa usted de lo que yo quiero hacer? ¿Qué piensa usted de eso? Y ponen a toda la gente a orar por él. Ore por mí, porque no sé si me voy a casar con esta, si es este o no es este. Ore por mí, ore por mí, ore por mí. Nada de eso funciona, porque la voluntad de Dios no se la va a revelar al Señor a otro. Él se la va a revelar a cada uno según por la cual fue predestinado, según por la cual el Dios ha llamado a cada uno de vosotros en un caso diferente, con cosas diferentes. Él no me va a revelar lo que Dios tiene para ti, Él me va a revelar lo que tiene para mí, pero tengo que subir al monte a buscarlo. Aleluya. Por eso, hermanos, en este año, en vez de estar buscando las cosas terrenales, pongamos los ojos en las cosas de arriba. Aleluya. Y busquemos la voluntad de Dios allá en el monte. Qué tristeza, un pueblo completo. Josué estaba por allá en la falda de la montaña esperando a Moisés. Josué no fue buen líder. Hubiera sido buen líder, hubiera estado allá abajo y estuviera diciéndole: no esperemos a Moisés. Pero el hombre no, el hombre estaba ahí esperando a Moisés. Él era un lambesaco, él le gustaba lamberle el saco a Moisés. A mí me gusta más Caleb que Josué, porque Caleb no fue el sucesor, pero Caleb no era el que estaba ahí tocándole el mantisco a Moisés, era Josué. Josué era el que estaba ahí a los pies de él todo el tiempo. Pero Caleb fue más valiente que Josué, inclusive. No sé si usted lo ha leído. Ya cuando llegaron allá, llegaron ya a la tierra prometida, Caleb se acordó de lo que Moisés le había dado y dijo: yo tengo 80 años, pero todavía tengo la fuerza de como cuando tenía 40. Así que dame ese monte, mi hijo, que yo voy por todo eso y Dios me lo va a dar. Josué no tuvo esa valentía. Él estaba esperando, tenía miedo antes de entrar a Jericó. Pero bueno, así el asunto. Ahí está. Josué era buen líder. Él estaba ahí nomás, él tenía que estar ahí al frente mientras Moisés no estaba, pero él estaba ahí a la falda del monte esperando que Moisés bajara. Pero entonces el pueblo entró entonces en esa duda, porque al ver de que se tardaba Moisés, dependían de Moisés en su vida espiritual. La pregunta que usted tiene que hacerse, hermano: ¿usted depende de alguien en su vida espiritual? Usted depende del pastor para su vida espiritual. Eso es para los corderitos que están pequeñitos. Pero alguien que ya está grande ya no debe depender, espiritualmente hablándolo. Sí se debe sujetar, pero no debe depender su vida espiritual. No, es que si el pastor lo trasladan, entonces ya me voy con el pastor. ¿Y cuánta gente no hace eso?
Lo trasladan por allá a California, y hasta allá se van, buscan casa y buscan todo por seguir al hombre, porque su vida espiritual depende de un hombre y no de Dios. Pero Dios estaba preparando al pueblo, porque Moisés no les iba a durar toda la vida, y Dios tenía inclusive ya determinado que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra vida espiritual tiene que depender de Dios y no puede depender de ningún hombre. Aleluya. Yo le digo a los hermanos allá, yo digo: hermano, así yo sé que yo le caigo muy bien y usted me quiere mucho, pero déjeme decirle, si a mí me llaman por otro lado, no se vaya detrás mío, siga firme, porque algo sí le voy a enseñar, y es a que aprenda a depender de su vida espiritual de Dios, que aprenda a depender solamente de Él, porque los hombres van y vienen, los ministerios tienen un tiempo, pero el Señor permanece para siempre, y su palabra nunca se acaba. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y lo que se queda en esta iglesia es el Espíritu Santo. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que aprender a depender espiritualmente de Dios. Qué peligro es no hacerlo, porque el hombre de Dios busca de Dios, tiene primero a Dios antes que a la gente. Sí, Señor. Por eso, si el pastor no lo atiende en ciertas citas, no se enoje. Le tocó subir al monte, y le toca estar en el monte, y si le toca estar en el monte, aguántese y espera que baje. Pero algunos se enojan que porque no me atendió, que porque no me saludó, no me miró. El siervo de Dios tiene que estar allá arriba, y todos nosotros tenemos que estar allá arriba. Y no hay mejor consejo, mijo: aprenda a subir allá arriba usted solito, para que no tenga que estar preguntando qué quiere hacer con su vida, para que no tenga que estar pidiendo consejo todo el tiempo. Búsquelo. ¿Dónde? Allá en el monte, porque allá Dios te va a dar los 10 mandamientos, te va a decir lo que tú tienes que hacer en tu vida espiritual. Aleluya. Se tardó Moisés, no lo respetaba ni siquiera, porque dice: y ese Moisés, oiga, qué gente tan de maleducada, fuera de todo lo que ha hecho él por ellos, y fuera y le tratan así: y ese Moisés que nos sacó de Egipto no volvió. Entonces, Aarón, haznos dioses para que los sigamos. Y Aarón era otro igual que ellos, porque si no, no se hubiera prestado para eso. No había ni uno, oiga, no había ni uno ahí. Y entonces así fue. Y ahí es cuando el pecado entra. El pecado entra cuando dejamos de depender de Dios y nos quedamos abajo. David tenía que ir el tiempo de donde los reyes salían a la guerra, el tiempo en el cual los reyes tenían que salir a pelear, y David dijo: no voy a pelear, ya tengo todo lo que quiero, tengo el cargo, tengo esto, tengo el reino, tengo esto, tengo lo otro, ya tengo todo lo que quiero, no necesito ir a pelear, ya lo conquisté, ya lo tengo todo. Cuando nunca en la vida cristiana uno lo llega a tener todo, porque el todo y en todos es el mismo Señor Jesucristo, y si alguien no está pegado a Él, pierde todo. Por eso dice: ¿de qué le vale al hombre ganar todo en este mundo y perder su alma? Mejor pierda su alma, pero gane a Cristo, gane la vida eterna con Jesús. Por eso el Señor dijo: hay que aborrecerlo todo lo que uno tiene y tomar la cruz y seguirlo a Él. Aleluya. Y entonces así fue. Dependían, y cuando alguien depende espiritualmente, no depende de Dios, entonces el pecado entra. Cuando el Señor dice: hay que pelear, ¿sabe cuál es la guerra espiritual? La oración. ¿Sabe cuál es la guerra espiritual? El ayuno. ¿Sabe cuál es la guerra espiritual? Vigilar. Esa es la guerra espiritual. Esa es la guerra espiritual que nadie quiere. Tiempo de pelea: yo estoy bien, mi familia está bien, mi hija está sana, mi esposa está bien, en la casa estamos bien. Yo no voy a ir a ayunar, yo no voy a ir a orar, ya tengo todo lo que necesito. Y entonces David hizo eso. Pero ¿qué sucedió? Cuando alguien no va a pelear en el tiempo de la guerra, Satanás aprovecha los 5 minutos de pereza espiritual para lanzarle
el anzuelo. Sabe que uno en 5 minutos puede perder todo lo que ha ganado en el Señor. En 5 minutos usted lo puede perder todo. Aleluya. Pero y David fue así, salió a su balcón, estaba en el día de pereza, salió a su balcón y que encontró una carnal igual que él en ese momento, que se estaba bañando desnuda en el balcón de su casa. ¿Quién se va a bañar desnudo en la casa donde todo el mundo, sobre todo en esos tiempos? Alguien que le gusta exhibirse, le gustaba mostrarse, y preciso Satanás juntó una cosa con la otra y ahí dio en el blanco. Pero David es el hombre conforme al corazón de Dios. David es el que escribía los lindos salmos, el que adoraba a Dios. Y ahora resulta que se volvió adúltero y se volvió asesino. Pero David no era acaso el dulce cantor de Israel, el que cuando él tocaba el arpa los espíritus malos se iban. Y ahora resulta que es un adúltero y es un asesino. Todo por no ir a la guerra cuando hay que ir. Por eso, amada iglesia, cuando toca orar, vaya y hágalo. Porque el Señor le dijo al profeta Ezequiel: he aquí, le dio la visión de la atalaya y le dijo: tocad trompeta, ¿no? En Sión, toquen trompeta, y cuando la trompeta suene, el enemigo viene. Hay que estar alertas. En el atalaya está preparado ahí para tocar la trompeta. Aleluya. Y la trompeta es un sonido de alarma que el enemigo viene a atacar. Pero si no estamos en la guerra peleando con nuestros hermanos, en la guerra espiritual, no, vamos a perder. Pero el Señor en esta noche nos está diciendo: no vendamos lo que el Señor nos ha dado por un plato de lentejas, sino que más bien vayamos a pelear en la guerra. Fíjese que Moisés bajó del monte, no se quedó allá. Cuando bajó tenía las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Tremendo. 3 veces escribió Dios en la Biblia, ¿no? La primera fue esta, con su dedo escribió los 10 mandamientos. La segunda la pared en el libro de Daniel. Y la tercera cuando él escribía en tierra, que no se sabe qué decía ahí. Pero esto era algo hermoso. Moisés estaba feliz, estaba contento porque había recibido algo de especial de Dios. Y es que lo que Dios nos da es especial, es hermoso. Es la bendición más grande que cualquiera puede tener. Y él cargaba esas piedras y venía contento cuando se encuentra el pueblo en tremendo pecado, porque estaban fornicando, estaban adorando a ese Dios, a ese becerro de oro, y adorando a esos dioses, hasta que Moisés hace la pregunta y le dice: ¿quién está por Jehová? Júntese a mí. Moisés no le dio miedo. Ay, es que yo quiero retenerlos. Ay, es que se me va a dividir el pueblo, o se me va a ir la mitad, voy a perder. El que es de Dios no vende el evangelio por nada del mundo. El que es de Dios no vende la santidad por nada del mundo, ni por permitir el pecado, ni por permitir que entre la moda del mundo. Al contrario, la defiende y se hace la pregunta: ¿quién está por el Señor? Venga y acérquese a Él y sométase a su palabra. Aleluya. Y eso fue lo que hizo Moisés. Y se acercaron los hijos de Leví, y ahí le dijo: bueno, ahora es el tiempo de pagar el precio para vuestra consagración. Tome cada uno una espada y mate a su hermano, mate a su familiar, mate a todo lo que no quiera, todo lo que no sea de Dios, mate todo lo que no quiera tener nada de Dios, acábelo. Eso le dijo Moisés. Y cuando nosotros vemos esto, es como algo cruel, es como una escena cruel de pensar de cómo es posible que Dios esté dando la orden de que maten a su hermano. Pero Dios quiere consagración. Y cuando Dios pide consagración, hay que matar lo que no es de Dios. Así lo queramos, así lo amemos, así nos importe mucho, así tenga un valor importante en nuestra vida. El Señor dijo: maten todo lo que no sea de Dios en su vida y sáquenlo de ustedes. Y cuando lo hicieron, dijo: ahora sí, este día están siendo consagrados. Este día ya son consagrados, porque el precio de la consagración es sacar todo lo que produce pecado en nuestra vida.
Y esto suena un poco intenso, suena un poco difícil, un poco ya de otro nivel. Suena fuerte, suena intenso, sí, suena como duro. Pero hermano, déjeme decirle, si usted hace eso, Dios va a estar con usted. Dios no lo va a dejar, porque usted está poniendo la palabra de Dios sobre cualquier cosa en su vida. ¿Qué es lo que en su vida no lo deja consagrarse? ¿Quiénes son las personas que no lo dejan consagrarse en su vida? Y a veces los primeros que perdemos cuando nos convertimos al Señor son nuestros propios familiares, que nos desprecian porque ya no vamos a compartir lo que ellos hacen. Pero el diablo quiere poner personas aquí, personas allá, no solamente personas, cosas aquí, cosas allá, que quieran dejarte caer en el pecado y no te permitan consagrarte a Dios. Y en esta noche, mis hermanos, el Señor nos está diciendo que la bendición que está allá al otro lado es algo tan grande para nosotros. Esto que ustedes vieron este año no es ni la más mínima parte de lo que Dios nos va a dar. Aleluya. Y puede que suene una frase cliché, pero no es así. Dios nos ha prometido este Manhattan para Él. Y cuando estamos hablando de Manhattan, no estamos hablando de nosotros nomás, estamos hablando de un impacto en todo este lugar, un impacto en todo este lugar. Pero Dios solamente va a hacer cruzar al otro lado los que estén consagrados. El resto se van a morir en el desierto. Pero Dios está esperando que todos se arrepientan y procedan, aleluya, y se reconcilien con Dios. Por eso, mis hermanos, en esta noche vamos a irnos reflexionando en una cosa: que de pronto la euforia no nos confunda ni nos haga sentir muy bien espiritualmente cuando realmente no lo estamos, sino que más bien podamos mirar, y cuando el Señor nos pregunte ¿quién está conmigo?, el Señor dijo: júntese a mí. Usted va a encontrar de todo allá afuera, en todo lado usted va a encontrar de todo. Va a encontrar quién está por Él, quién no está por Él. Va a encontrar quién está metido con Dios, quién no está metido con Dios, quién está impío, quién es pecador, quién es santo. Usted va a encontrar de todo. Pero hay algo muy importante en esto, y es que no se sabe dónde va a aparecer el impío y el pecador, pero solamente los justos son los que se van a salvar. Y es muy importante que no descuidemos esta salvación tan grande, sino que más bien nos consagremos a Dios con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. No hay nada más que tenemos que hacer sino consagrarnos a Dios. Aleluya. Vamos a estar en pie en esta noche. Vamos a hacer una oración. Y si alguien quiere hacer un voto de consagración, aquí está el altar. Este altar es un monte en estos momentos, es el monte de Sión, donde no es fácil subir, donde la carne no quiere subir, donde el ego no deja, donde el orgullo no quiere dejar, donde las cosas que están dentro de nosotros, inclusive los dolores, las heridas, tantas cosas que nos pasan, no nos quieren dejar subir al monte. Pero en esta noche Dios quiere que te consagres.